De Pedro Páez es un economista ecuatoriano, estuvo muy ligado, tuvo un rol muy importante durante el gobierno de Rafael Correa. A ver, para que ubiquen algunas cuestiones, ¿se acuerdan todo lo que fue el proyecto del Banco del Sur, el proyecto del Fondo del Sur, es decir, toda esta alianza y la transformación de la arquitectura financiera regional? Bueno, Pedro Páez fue el padre de toda esta idea, fue para muchos el inspirador y principal pensador de esta propuesta. Por eso quienes somos economistas y seguimos esto lo respetamos tanto y lo seguimos tanto, inclusive al día de hoy. Y tuvo una gestión más. Antes de saludarlo, quiero agregar este antecedente porque también es importante, que se van a dar cuenta por qué es importante para ahora. Tuvo un cargo en el gobierno de Correa como ministro. Después me va a decir bien cómo es el nombre, pero su rol era hacer el seguimiento de los mercados populares. Fue el que implementó lo que acá en Argentina llamamos la ley de góndola en Ecuador, y con mucho éxito además. Por eso después nos va a contar un poquito de eso que nos interesa tanto ahora que el tema está en discusión. Pedro Páez, te saludo con el afecto de siempre, Rulos de la Torre, acá de los micrófonos de la AM530, junto al profesor Viñeski y a Eduardo Fabret. ¿Cómo estás? Encantado, muchísimas gracias por la invitación, un abrazo muy cordial a todos los amigos, a los que están allí y a los que nos están escuchando. Gracias. Bueno, muy buen día. Buen día. A ver, antes que nada, a ver, se me ocurre empezar, vos sabés, ya te escribí inclusive esta mañana que hay una cantidad de temas para charlar enorme, porque aparte de esto podríamos estar hablando con él sobre la situación económica hoy en Ecuador, con un presidente como Guillermo Lasso que está cuestionado también por los Pandora Papers y toda su historia que tiene que ver con la fuga de dinero y demás. Pero déjame arrancar por esto, Pedro, porque es un tema que para nosotros está muy presente y en el medio del debate de estos días. Fondo Monetario Internacional, relación con Argentina, pero relación en general con los países de la región, esta situación que se está dando y un poco la discusión que empieza a darse también a nivel internacional sobre estos mecanismos del sistema financiero internacional. Dame una primera reflexión sobre esta cuestión, hablándole a un país y a una población que parece condenada por el tema del Fondo Monetario Internacional y prácticamente peleando para ver qué grado de libertad vamos a tener para tener una política económica propia de aquí en adelante para salir de esta crisis. Bueno, la respuesta está en la clave de tu propia pregunta, ¿no? El problema es que desde el dogal de la deuda, desde la trampa de la deuda externa, los imperios han logrado generar una nueva renta. Ya no es la renta colonial de antaño, sino esta nueva renta financiera y macroeconómica que les resulta tremendamente jugosa. Y el Fondo Monetario Internacional ha estado cumpliendo muy bien ese papel. Ahora está en una encrucijada, y eso podríamos hablar dependiendo del tiempo que tengan con más detalles, ¿no? Hay una de cal y una de arena ahí, pero en el caso específico de la Argentina, yo creo que hay evidencias muy, muy claras que tanto desde el punto de vista de la Argentina como desde el punto de vista de la normativa interna del Fondo Monetario Internacional, la deuda que se adquirió durante el gobierno de Macri puede ser calificada bajo cualquier estándar internacional como deuda ilegítima. Uh-huh. Y los funcionarios y las autoridades del Fondo Monetario Internacional están plenamente conscientes de eso. Uh-huh. Yo creo que es importantísimo y ya no solamente una responsabilidad del gobierno, porque hay miles de formas de chantajear a un gobierno, de amenazar a un gobierno, sino de hacer público esto a la comunidad internacional, a la comunidad académica, a la ciudadanía. En el Ecuador, por ejemplo, se hizo una auditoría ciudadana con la participación de expertos internacionales, también apoyados por organizaciones ciudadanas de sus respectivos países, por redes de intelectuales, de activistas de distintos países, que generaron tal nivel de transparencia en las cosas que no hubo presión que valga. Uh-huh. Y a la final, bueno, eso significó un ahorro de 30,000 millones de dólares. Estamos hablando, cuando el PIB del Ecuador era de 48,000, se hizo un ahorro de 30,000 millones de dólares en el canje de la deuda que surgió a partir de la auditoría de la deuda externa, porque en el tramo que se logró trabajar, que todavía faltan otros tramos que podría seguirse trabajando en el Ecuador,
se logró recomprar la deuda a un promedio de 30 centavos por cada dólar, o sea, con una quita de 70%. Yo creo que en el caso de Argentina, las condiciones de negociación deberían estar a favor de la Argentina si esto se hace público, porque el Fondo Monetario Internacional prestó una porción gigantesca de su capital social en un solo país, cosa que está negada por la normativa interna del Fondo Monetario Internacional, pero además permitió que se siga utilizando esos recursos para carry trade, o sea, para actividades especulativas que de ninguna manera iban a poder ser sostenibles, temas que están absolutamente tratados en la normativa y en la literatura del Fondo Monetario Internacional. Ajá. ¿Cómo imaginás qué botón habría que apretar para disparar esta discusión, para generar ese estado de cuestionamiento al acuerdo de 2018 entre Macri y el Fondo Monetario Internacional y cuestionar la legitimidad de esta deuda? Y operativamente, políticamente, ¿cómo bueno, se no secuencialmente, pero en paralelo debería convocarse, por ejemplo, y eso no necesariamente tendría que hacer el gobierno, sería mejor si lo hace el gobierno, pero debería autoconvocarse la propia sociedad civil. Las universidades, las facultades de economía deberían pedir una auditoría ciudadana. Sí. ¿Por qué tiene que ser secreto un contrato público de la deuda pública que está comprometiendo el futuro de un país como la Argentina? Sí. ¿Por qué tiene que mantenerse en secreto, no es cierto, un préstamo que está poniendo en riesgo la estabilidad del propio Fondo Monetario Internacional? Mira, Keynes decía clarísimo eso, ¿no? Si tú le debes $10,000 al banco, estás fregado vos. Pero si le debes 10,000 millones de dólares al banco, el que está fregado es el banco, pues. Claro. Porque si no le pagas, ¿qué pasa? Y es exactamente la situación en la que está Argentina. Un solo préstamo, el que le hizo a Macri, además en condiciones claramente electoreras, cuando se sabía a ciencia cierta que cada dólar que entraba acá de préstamo del Fondo Monetario Internacional se iba directamente a la especulación cambiaria. Sí. Se sabe muy claramente, ¿no es cierto?, que no podía ser sostenible y que esto está definiendo una situación contrario inclusive al marco teórico del Fondo Monetario Internacional. Uh-huh. Es decir, hay un economista de los años 50, Pollock, ¿no es cierto?, hace un trabajo específico sobre esa situación y todos los enfoques de balanza de pagos que maneja el Fondo Monetario Internacional también apuntan en esa dirección. Es decir, no hay forma de justificar ese préstamo. Yo creo que el gobierno tendría a partir de entonces unas condiciones mucho más favorables para negociar. El Fondo Monetario Internacional no tiene ni la autoridad teórica, ni menos aún la autoridad moral para imponer ninguna condición ahora a la Argentina. Uh-huh. Ni a ningún país de América Latina, ¿no? Déjame introducirte otro tema que está muy vinculado a esto que estás diciendo, porque Estados Unidos ya designó un nuevo embajador para Argentina, Mark Stanley, es quien va a reemplazar a Edward Prado. Mark Stanley ya hizo su presentación ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado de Estados Unidos y tuvo expresiones durísimas con respecto a Argentina. Ayer escuchaba el diálogo que tuviste en tu espacio con Jorge Gallero, un especialista en el tema de paraísos fiscales de Argentina, y mencionaban esto, el tema de estas expresiones que tuvo Mark Stanley muy digamos, amenazantes para Argentina, pero se cargó sobre el hombro o en la mochila el tema de que él viene a defender que Argentina haga una política macroeconómica que conforme al Fondo Monetario Internacional para llegar a un acuerdo, que Argentina se tiene que alinear con el pensamiento y las ideas de Estados Unidos, y lo que tiene que ver con Cuba, Nicaragua y Venezuela, que viene para operar en Argentina para evitar el ingreso de China. Digamos, casi no se le escapó ninguna ni ningún condimento del menú. Muy sincero el señor. Tal cual. La pregunta que te quiero hacer es ¿cómo ves hoy la relación de Estados Unidos con respecto a América Latina? Esto que nos pasa con respecto al nuevo embajador que viene, ¿es esta la política que se plantea para esta etapa Estados Unidos en América Latina? Bueno, este embajadorcito es claramente la señal de adentro que el señor Trump no es una anécdota. Uh-huh. Que esto tiene que ver con las condiciones ya de degradación imperial, de decadencia del poder hegemónico y de la desesperación de recuperar su patio trasero
en una perspectiva que no plantea el hacer América grande de nuevo, como planteaba Trump, sino todo lo contrario. Es el tema de la mano dura, de la bestialidad, de la grosería, del poder imperial desnudo, que pretende plantear para América Latina un proyecto vinculado al circuito especulativo y guerrerista. Entonces, eso yo creo que es muy importante, ¿no? Es decir, en la medida en que no logre triunfar una tradición o una tendencia que está presente, tanto que estuvo presente en el gobierno de Trump, pero también está presente en el gobierno de Biden, vinculado al desarrollo del capital productivo monopólico, y al despliegue de una capacidad tecnológica sin precedentes en la historia de la humanidad, en la que los Estados Unidos, pese a la propaganda de lado y lado diciendo que ya está en decadencia, más bien no, paradójicamente no tiene decadencia en eso, porque ha logrado controlar los nódulos más importantes de una serie de innovaciones disruptivas. El problema está, y hay que ir, por favor, hay que respirar despacito para no confundirse, no marearse, porque el problema ahorita del capital monopólico productivo es que no quieren aplicar comercialmente un arsenal gigantesco de innovaciones de este tipo disruptivas, porque estamos en una crisis de sobreproducción, y si se aplican esas innovaciones va a haber más sobreproducción. Y con el problema de que como ya generaron la deslocalización de sus cadenas de valor hacia China y el resto de Asia, porque no es solamente China, allá se ha duplicado esa capacidad productiva que también está en sobreproducción, pero los chinos no tienen ese problema, porque lo que hacen es, a través de la gestión estatal, están gerenciando las tasas de ganancia, digamos, además con unas tasas de ganancia muy, muy bajas, que compensan con una masa de ventas gigantesca. O sea, ellos tienen 1.400 millones de habitantes y simplemente van aumentando el mercado interno en aquello que pierden en los mercados internacionales, y entonces el horizonte productivo para el despliegue de estas innovaciones está muy amplio, No es que no tiene límites, pero está muy amplio. En cambio, en la lógica del capital monopólico angloamericano, habría que señalar muy claramente eso, ¿no? Que es angloamericano. Y prima mucho más el poder y la capacidad de chantaje que han tenido desde el lado especulativo financiero, como por ejemplo el tema de la deuda externa. Y la cuestión del complejo industrial militar, en el que también, no en términos de masa, porque obviamente el presupuesto militar que tiene la OTAN, el presupuesto militar que tiene los Estados Unidos por sí solo es mucho más que todo el del resto del mundo, pero sí, en términos cualitativos, hay una cantidad de innovaciones tecnológicas por parte de Rusia, de China, que también ponen en cuestionamiento y hacen obsoletas toda una serie digamos, de salidas tecnológicas militares que han estado dominando el mercado hasta ahorita. Entonces, se genera una situación muy complicada en el que, lastimosamente, el patio trasero de los Estados Unidos está en el ojo del huracán y están reclamando y diciendo, bueno, aquí puede ser que nos ganen en el libre mercado, puede ser que nos ganen en la tecnología, puede ser que nos ganen en la tecnología militar, pero aquí hacemos lo que se nos da la gana. Entonces, están en una situación desesperada en la que ya se veía, no es un tema, insisto, no es un tema de Trump, no es la anécdota de Trump. Esto empieza cuando en el mejor de los momentos, digamos, de las relaciones entre América Latina y Estados Unidos, con una presencia muy significativa de los gobiernos progresistas, pero sin mayores dificultades, ¿no? Es decir, había una serie de loas, por ejemplo, al presidente Lula en Brasil, ¿no? Incluso The Economist, por ejemplo, sacaba una serie de reportajes favorables, en fin. Obama despierta la cuarta flota militar, la tenía latente desde los años 50, ¿no? Es decir, ¿cómo así se define que hay un nuevo enemigo en el hemisferio sur, en América del Sur, en el hemisferio occidental? ¿De dónde salió esa cosa? Entonces era replantear de manera totalmente contraintuitiva, digamos. No habían podido lograr todavía un ambiente ideológico que legitime una decisión de tal calibre, planteando que un escenario en que el enemigo era América del Sur. ¿Cuál es el peligro para la seguridad nacional? ¿Cuál era el peligro hace 10 años para la seguridad nacional de los Estados Unidos por parte de América Latina? Sí. ¿Y cuál es el peligro ahora? Entonces yo creo que ya se plantea un tema de definir como prioridad militar, prioridad de seguridad militar, la recuperación del patio trasero, inclusive yéndose más allá de todo lo que han sido los principales pilares ideológicos y de política exterior, entre comillas, explícita, porque hay la implícita que es la real, de parte de los Estados Unidos en torno, por ejemplo, al libre comercio,
en torno a la desregulación, en torno a la globalización, en torno a una gobernanza de la comunidad internacional. Es un tema que se ha desbaratado, pero así se nota clarito que era solo cosmético y que se ha desbaratado en 5 segundos, como se desbarata también ese compromiso formal que al menos desde Carter había de Estados Unidos con respecto a la democracia representativa en América Latina como un instrumento de, como digamos, de mantener las cosas en calma, una vez que ya se habían dado las derrotas militares en el Cono Sur y se había domesticado, entre comillas, con las dictaduras militares, la situación de los movimientos sociales, y que en términos económicos el papel que iban a cumplir las democracias sitiadas justamente por el chantaje de la deuda externa iba a ser muy, muy limitado, en la medida en que el pago de este tributo neocolonial que significaba la renta financiera y la renta macroeconómica de la que hablábamos al principio era suficiente para mantener sumisas, pero también rentables, a las economías que entraban en este periodo democrático. Entonces, todo ese capítulo ya pasó. Y estamos ahora en una circunstancia en la que de todas maneras está en disputa cuál va a ser el verdadero rol de América Latina. Yo creo que hay un importante sector dentro de las élites de los Estados Unidos todavía subordinado, no son los que tienen la sartén por el mango, pero hay un sector del poder global, podríamos llamarlo así, que sí ve con un poco de sensatez la necesidad de entender la relación con América Latina más allá de el desfalco sistemático de la fuerza de trabajo y de los recursos naturales que han sido la tónica, digamos, y que pretenden ser, por ejemplo, la continuación de las políticas de los últimos 30, 40 años, a través de la boca de personas como el embajador que pretenden poner aquí en Argentina. Te introduzco acá en la charla a mi compañero Sergio Viñiski, que te quiere hacer una pregunta, Pedro. Hola, Pedro, ¿cómo vas? Yo soy historiador, así que disculparás cierta ignorancia en economía, pero tengo entendido que... Las de historia también te las disculpamos. También esas, por favor. Tengo entendido que la economía ecuatoriana está dolarizada. ¿Es así, Pedro? ¿En qué medida o por qué no han podido salir de ese esquema? Porque estás haciendo una descripción del poderío norteamericano y la economía ecuatoriana depende absolutamente del dólar. ¿Por qué no han podido salir de ahí? O en todo caso, necesitan salir de ahí. Bueno, ese es un tema de economía política interna e internacional muy delicado, lleno de factores contradictorios, ¿no? En primer lugar, la crisis que se provoca en América Latina intenta reforzar el poder monopólico que tiene el dólar a nivel internacional sobre la transaccionalidad, sobre la liquidez, sobre el crédito, definiendo ya mecanismos también neocoloniales de control más directo a través de la extinción de la soberanía monetaria en varios países. Es decir, se intentó primero con Argentina. Lo que pasa es que ustedes fueron un hueso duro de roer. La convertibilidad ya era la antesala de pasar, ¿no es cierto?, de pasar de la convertibilidad a la dolarización y de la dolarización monetaria a la dolarización fiscal. Cavallo fue uno de los apóstoles, digamos, de esa, pero no era el único, ¿no?, de esa nueva religión. Y resultó mucho más fácil hacerlo con una crisis bancaria en Ecuador, una crisis bancaria que además se lo había logrado sobre la base de la aplicación de las mismas recetas que se habían aplicado ya en otras partes de América Latina durante los 20 años previos, inclusive aquí en Argentina. Es decir, la misma combinación de desregulación bancaria, desregulación de la cuenta de capitales y desregulación y apertura del mercado de importaciones con un atraso cambiario había dado lugar a una cantidad de estallidos bancarios en cada uno de los países de América Latina, y eso constaba no solamente en la literatura crítica y peor solamente en la literatura marxista o estructuralista, sino en los propios papers del Fondo Monetario Internacional. Autores como McKinnon y otros más que no quiero aburrir a la audiencia con esos detalles técnicos, y habían alertado a finales de los años 80 que ese era un cóctel explosivo y que conducía a una crisis bancaria. Pues a sabiendas, fuerzas internas y externas decidieron que el Ecuador iba a ser el nuevo tubo de ensayos para precisamente viabilizar, para que entre como cuchillo caliente en mantequilla esta idea de la dolarización. Y lo tenían también pensado con otros países como Guatemala, como El Salvador, entre otras cosas, porque
las plazas de las guaridas fiscales, a propósito de la conversación que tuvimos con Jorge Gallero y que mencionaba Rulo hace un momentito, ¿no es cierto? Las plazas de lavado de dinero de las guaridas fiscales en el circuito angloamericano se estaban quemando y sobre todo eran demasiado pequeñas para poder sostener los montos gigantescos de recursos, los montos gigantescos de especulación, de apalancamiento, de sobreapalancamiento que estaban exigiendo las nuevas dinámicas hipertrofiadas del capital especulativo. Si quieren podríamos entrar en mayores detalles, pero lo importante es ubicar que geopolíticamente necesitaban nuevas plazas más grandes, con mayor capacidad de apalancamiento, con mayor capacidad de responder ante las necesidades del aparato especulativo mundial en América Latina, en América en general, ¿no? Entonces, por eso habilitan el caso del Ecuador, habilitan el caso de Guatemala, habilitan el caso de El Salvador, y el siguiente, el pedazo grande del pastel iba a ser la Argentina. Por eso lo mandan al mismo representante residente del Fondo Monetario Internacional que estaba en el Ecuador, el señor Thornton, lo mandaron como premio después de haber logrado la dolarización en el Ecuador, a pesar que de dientes para afuera decía que el Fondo Monetario Internacional no quería la dolarización. Pues lo logró a través de una serie de montajes por detrás del escenario, y después lo mandaron como premio aquí a la Argentina, ¿no? Y la crisis estaba provocada precisamente, la crisis del 2001 estaba provocada precisamente para eso, pero de ahí surgió, ¿no es cierto?, el pueblo argentino con otro tipo de alternativas, ¿no? Kirchner ahí tuvo un papel formidable en el enderezar la orientación de las fuerzas, incluso en una situación no solamente electoral, sino en una situación estructuralmente precaria, logró articular las fuerzas, además con un timing, con un ritmo tan significativo, que iba armando coaliciones que abrían el camino poco a poco para que la Argentina salga totalmente del cauce que los poderes imperiales habían previsto. América Latina se sale de eso, se sale del ALCA, se sale de una cantidad de designios imperiales y ahora, ¿no es cierto?, están adocenándonos, están haciéndonos un escarmiento que pasa por un operativo psicológico, como por ejemplo el tema del lawfare, el tema de la corrupción, esta campaña de envenenamiento de la opinión pública y de degradación de la verdad, ¿no? El tema internacional de la mentira que está controlando el imaginario colectivo en América Latina. Y todos los vientos de esperanza que soplaron en el continente durante más de una década, ahora se han convertido en ese hedor terrible del golpe artero, de la venganza, del odio, de las mentiras, de la degradación, de esta posverdad, ¿no es cierto?, en el que no se discuten proyectos, sino quién insulta más. Sí. ¿Quién saca más porquerías adelante? Y la cosa pública se ha regresado, ¿no es cierto?, a ese papel de insulto colectivo, de cosa sucia, de cosa maloliente que obviamente provoca el rechazo de la mayoría de la ciudadanía, ¿no? El tema del vaciamiento de la democracia está directamente vinculado con el hecho de que para los Estados Unidos ya estas democracias representativas, estas democracias sitiadas han dejado de ser funcionales. Te propongo, Pedro, que en otro momento, porque si seguimos entusiasmándonos con todo lo que va contando, te vamos a hacer perder hasta el vuelo mañana cuando estás volviendo. No sé si ya vuelves para Ecuador. Sí, mañana noche. Pero digamos, dejemos pendiente esta charla para seguir otros aspectos que seguramente vos podés ilustrarnos tanto, inclusive pudiendo tener la posibilidad de una comunicación telefónica aún estando en Ecuador. Ya hoy no tenemos problema para este tipo de cosas. Déjame acabar una cosita que les dejo como pista para los compañeros, para los amigos que siempre han sido tan cariñosos, tan solidarios con el Ecuador. Solamente hacerles de acuerdo para que estén pendientes que las mismas oligarquías, las mismas fuerzas que estuvieron desde afuera y desde adentro pendientes para imponer las políticas neoliberales y que lucraron de eso, las mismas fuerzas que estuvieron pendientes y que lucraron de la crisis financiera, las mismas fuerzas que lucraron de la dolarización, ahora paradójicamente están tramando reventar la dolarización, tal vez con una nueva crisis bancaria. Hay que estar muy pendientes para eso. Ya hay inclusive sectores de representantes muy importantes de la oligarquía, inclusive tuvimos un ensayo así de opereta de un club Bilderberg provincial ahí en el Ecuador, ¿no es cierto? Se reunieron unos cuantos notables, entre comillas, en una hacienda para
para remedar de una manera patética lo del Club Bilderberg, ya tuvieron que decir que hay que empezar a pensar en salirse de la dolarización. Sí. Cuando las acusaciones eran precisamente que eran los sectores progresistas, que era Correa, que era Arauz, que era, por ejemplo, el sistema unitario de compensación regional y la nueva arquitectura financiera, lo que querían romper la dolarización, ahora muestran sus verdaderas caras, ¿no es cierto?, sus verdaderas agendas, porque lo que quieren es nuevamente entrar en una nueva crisis de sobreendeudamiento, una nueva crisis de la deuda y una nueva e incesante marea de evaluaciones. Lo anoto, no vamos a seguir ese tema también. Pedro Páez, te mando un abrazo enorme. Bueno, después seguimos por línea privada charlando algunos de estos temas. Te quiero aprovechar antes que te vayas con alguna cuestión más. Te agradecemos muchísimo esta comunicación. Esta es la Radio de las Madres de Plaza de Mayo, la M530, y es un orgullo para nosotros haberte tenido en estos micrófonos. No, el honor es mío poder estar con ustedes, pero además en un referente mundial tan importante como es el tema de las madres de la Plaza de Mayo. Gracias. Pedro Páez, economista ecuatoriano, nos visita en los micrófonos de Siempre Soy. Siempre Soy. Muchos saludos de los oyentes y muchas felicitaciones, y algunos arengados que dicen tráiganlo de ministro de Economía.